Uno dice como... Yateré en la colonia Jesús, cuando nos íbamos a Jesús, antes venía y íbamos nosotros. Y ahí en el cerro es lo que siempre aparecía. ¿Y cómo era? A un señor que se iba a caballo, se fue a comprar hierba sedia ahí de la fábrica de hierba. Y dije que le salió y le agarró de la tienda a su caballo. Y le habló, le decía lo que le decía. Y él quedó como encantado y le llevaba con la rienda a su caballo. Le llevó, le desatinó en el medio del monte. Y después cuando él se bajó del caballo, dije que no sabía hacia dónde irse. El caballo se fue a un lado y él le desapareció por otro lado. Después de 4 días le encontraban, todo arañado, de yuquerí, caraguatá, bañado entero, pero totalmente bobo. Él no le conocía más a la familia, no le conocía más a nadie. Por eso se dice que deberá acercar ahí, de nuevo, en 7 iglesias y en 7 pueblos distintos. Para la cuera jamás. 7 iglesias, 7 pueblos distintos. Sí, se tiene que recorrer 7 iglesias y 7 pueblos. Y te bautizan de nuevo. Se bautiza de nuevo. ¿Y este señor cómo se llamaba? Y ¿Dónde digo, la fábrica de hierba era Cedi y él era don Almirón. Don Almirón creo que era el apellido, no me acuerdo bien yo de eso. Y pero yendo a su casa... Un señor de edad ya, de 48, 60 años. De 60 años fuéramos. Pero yendo a su casa lo que le... Yendo en su casa, porque se fue con toda la hierba y se iba en su casa. En el camino le salía.